¿Cómo llega un país, una nación a ser uno de los países más desiguales de la Tierra? Es en este momento un dilema muy grande no reflexionar sobre ese hombre Donald Trump que desde la visión histórica sería muy interesante que se quedara en el poder 10 años para que en el futuro pudieran estudiar y analizar desde la distancia cómo un solo hombre creó con su moral, como él lo dijo, la destrucción de Occidente, o le dio el golpe de gracia a Occidente, como siempre los historiadores analizan, si fue una persona, si fue una transformación, pero será sin duda uno de los personajes más sórdidos que habrá conocido la historia y que responderá después de su muerte sin duda por la debacle en la que estará Occidente. Entonces es una tentación reflexionar sobre eso, pero al mismo tiempo Colombia es parte de Occidente y entonces vuelve uno a las discusiones cotidianas de Colombia. ¿Cómo llega o cómo llegó Colombia a ser un país tan desigual, además de tan violento, tan sórdido en su comportamiento de los líderes? Recordará usted, he pensado aquí en algunas frases que se escuchaban siempre en el pasado cuando había actos de corrupción, cuando había comportamientos incorrectos, inmorales. Recordará usted las frases de las manzanas podridas. Esos son casos aislados. El periodista entrevistaba a alguien con mucho poder en cualquiera de las grandes instituciones que ahora las recuerdan como nobles y virtuosas. Recordará cuando decían vamos a investigar exhaustivamente ese caso de corrupción. Recordará usted cuando un mando medio renunciaba para defenderse porque su honor se lo exigía. Recordará usted cuántas décadas nos decían que el narcotráfico era un asunto de llevar droga a otros países. Nunca aceptaron que el narcotráfico estaba diligentemente construyendo una Colombia. No eran manzanas podridas, era la totalidad de las instituciones. Recuerda las famosas ruedas sueltas que decían. Ese, es un, ese que se robó un dinero o ese que contrató con maleantes, son ruedas sueltas. Y así pasaban las décadas. Y la prensa abyecta, sórdida también, mentirosa,
cuidadosa porque adentro tenía que haber gente que pensara históricamente. Pero en esa capa grande del Estado colombiano, de la sociedad civil también, había un sinnúmero de personas muy correctas que se habían preparado para trabajar y habían aprendido algo en las universidades o en el SENA para hacerlo bien, con rectitud. Imagine ese número de personas, no sé cuántas, pero imaginémonos un número que durante décadas eran personas en todo el país que se preparaban para ingresar al Estado o a las empresas para trabajar, que nacían con el interés de contribuir de manera correcta y se formaban, además de tener esa buena dotación natural. Ahora imagine que esa inmensa cantidad de personas correctas, el sistema, ese que decían de manzanas podridas, de casos aislados, etcétera, el sistema creaba un filtro que solo permitía ascender a los incorrectos, a los torcidos, a los corruptos, a esos que de manera creciente adquirían más poder. Así es como se construye una nación tan desigual. Cuando del grupo de los que trabaja solo le permiten ascender y son elegidos por los que arriba ya pasaron ese filtro y demostraron ser personas muy maleadas, muy corruptas, incorrectas. Así es como se construye. Y entonces, en estos 3 años y medio, un poco más ya del gobierno, primer gobierno progresista, ya no hablan de manzanas podridas, ya no hablan de casos aislados, ya no hablan de investigaciones exhaustivas, ya no hablan que renuncian para defenderse, ya no hablan de ruedas sueltas, no. Ahora esa misma prensa, que de manera muy cuidadosa defendía el sistema colombiano que creó la nación, una de las naciones más desiguales, ahora ya no habla de casos aislados, ahora sí generaliza. Entonces ya una manzana podrida es el conjunto del gobierno corrupto, sórdido, de malos comportamientos. Ya no son casos aislados, ya es la totalidad del funcionariado, ya es el presidente que es un drogadicto, es un que escuchaba alguna vez que alguien, porque le vio brillar los labios, ya concluía científicamente que estaba consumiendo algo, por supuesto, ilegal. Ya no es que el narcotráfico es solamente para exportar o llevar droga afuera, no, ya es la entraña del gobierno. Ya no son ruedas sueltas, ya es el mecanismo propio del primer gobierno progresista el que está corrompido. ¿Se imagina que la historia la construyeran
Esos periodistas que también abajo hay una gran cantidad de periodistas correctos, que se formaron para investigar lo que sucede, pero ascienden los sumisos a las élites, ascienden los que se arrastran por vanidad y se someten a crear una versión que solo sirve a quienes construyeron el país tan desigual, tan sórdido y tan violento. De manera que quienes construyeron ese país eran manzanas podridas. Y ahora que en 3 años y medio, a pesar de que esa estructura sórdida y corrompida estaba metida hasta los tuétanos del Estado, ha logrado dar tierra a los campesinos, educación gratuita. Hoy estaba viendo la inauguración de una universidad en Yumbo, en el Valle, y así casi todos los días. Ahora sí es el sistema, el gobierno, todo el funcionariado está untado. Hay que tener gran coraje realmente en Colombia para pensar sobre lo que sucede y lo que ha sucedido en este país. Porque de verdad, frente a un noticiero, el coraje sirve para, en principio, no aceptar esas versiones históricas del presente o del pasado. Porque ahora, hoy nomás estaba viendo a un colega de las épocas de la reforma a la salud concluir su artículo sobre esto precisamente, reclamando la integridad de las instituciones de antes. Sé que son personas preparadas, inteligentes, pero ¿por qué tienen que arrastrarse a un pasado que no existió? Hasta la próxima.